Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos a una clase más de la Biblia para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús, ya que todos los temas, ya que todo mensaje tiene que ir enfrascado con ese propósito, prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Así que bienvenidos, hermanos, a este repaso de la lección de escuela sabática. Queremos orar para que Dios dirija nuestro intelecto y que podamos estar concentrados a la hora de estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, para que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos de tu palabra. Bendícelo, Señor. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta hora vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Hermanos, la lección que vamos a estudiar durante esta semana, hermanos, es la lección número 4, que trae como título Defendamos la verdad. Es interesante, hermanos, que el versículo para memorizar es un versículo que está en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Y dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es interesante, hermanos, que aquí Jesús se está comparando a una serpiente. Cristo, hermanos, toma este extraño símbolo para aplicárselo a sí mismo. ¿Pero por qué una serpiente? Si en la Biblia la serpiente simboliza a Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12. Pero ¿por qué Cristo toma este extraño símbolo para hablar de sí mismo, para hablar de su sacrificio? Es interesante que hay una respuesta, hermanos, bíblica, el por qué Cristo toma este extraño símbolo para aplicárselo a Él y su sacrificio. Aparte de Satanás, la serpiente simboliza el pecado. Cristo, al tomar este extraño símbolo, estaba demostrando que sobre sí mismo iban a ser depositados los pecados de muchos. Por no decirlo, hermanos, Cristo iba a hacer provisión en la cruz por los pecados de muchos. Es interesante lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Noten que al tomar ese símbolo a la serpiente, Cristo estaba demostrando que sobre él iban a ser depositados todos los pecados. O sea, él iba a tomar el lugar del pecador. En ese sentido, Cristo es la serpiente levantada en el desierto. No es que Cristo sea una serpiente, simplemente es un símbolo para representar cómo Cristo, sobre él iban a ser depositados los pecados de muchos y a través de ese sacrificio íbamos a ser salvos. Noten, hermanos, que el mandato de Dios era, en Números 28:9, que cuando un israelita fuese mordido por las serpientes, símbolo del pecado, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mandamiento decía, si un israelita haya sido mordido por la serpiente, dice, van a haber
la serpiente de bronce y van a ser sanados. Noten que no era una especie de idolatría, no era que le iban a adorar, ni que le iban a dar alguna especie de culto, simplemente la iban a mirar, simbolizando que la única forma de ser salvos y ser sanados de la mordedura de la serpiente, que es el pecado, únicamente es mirando a Cristo crucificado. Noten como dice Números 28:9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, o sea, sobre una vara. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Noten que no era que le iban a adorar, simplemente le iban a ver. Por eso es que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Noten como dice Pablo en Romanos 8:3, hablando cómo Cristo venció al diablo, cómo Cristo derrotó el pecado. Pero para hacerlo, Cristo iba a tomar una naturaleza humana semejante a la del hombre caído. Noten como dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Cristo enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Por eso que Cristo es la serpiente levantada en el desierto, simboliza su sacrificio. Y solamente viendo a Cristo crucificado vamos a poder ser salvos del veneno mortífero del pecado. Y Cristo, para vencer a Satanás y para poder vencer el pecado y para poder libertarnos del pecado, Cristo tuvo que humanizarse y vivir como nosotros, y demostró que en este mundo, aún viviendo en este mundo con esta naturaleza humana caída, podemos vencer si miramos a Cristo crucificado. Noten cómo dice este libro, Deseado toda la gente, página 32, párrafo 3, hablando de la humanidad de Cristo. Esta cita, hermanos, es reveladora. Deseado toda la gente, página 32, párrafo 3 dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán. Aceptó los efectos de la gran ley de herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuál eran aquellos efectos, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Pero Cristo lo demostró humanizándose y tomando nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y en esa condición, Cristo es la serpiente levantada en el desierto, símbolo del sacrificio, sepultura y resurrección de Cristo. Interesante. Quise hacer este paréntesis, hermanos, porque me llamó la atención el versículo para memorizar. Es importante, hermanos, que cuando demos el repaso de la lección, hablemos de lo que viene hablando la lección. Digo esto porque muchos maestros que imparten la lección hablan otra cosa que nada tiene que ver con lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Ok, explicando ese versículo para memorizar, ahora quiero que entremos en lleno sobre la lección de escuela sabática. Dice la lección número 4, defendamos la verdad. Escuché a un maestro que estaba impartiendo la lección de escuela sabática. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que yo escucho la lección de escuela sabática porque necesito también aprender. Escuchando la lección de escuela sabática, me llamó la atención lo que decía el hermano. Él decía que no hay que defender la verdad, que lo importante es vivirla,
que hay que tener un buen testimonio, que hay que portarnos bien, que hay que amar a nuestro prójimo, porque de esa manera vamos a ganar almas para Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que hay que tener cuidado con las verdades a media. Hermanos, Satanás es astuto. Hemos entrado a una época de apostasía donde Satanás está usando un método a través de los falsos maestros y es contradecir una verdad usando otra verdad. Hermanos queridos que van a escuchar esta escuela sabática, quiero decirles, hermanos, que Dios quiere, y eso lo dice la palabra de Dios, que tengamos un buen testimonio, que reflejemos el carácter de Cristo. Eso es verdad. La gente necesita ver a Cristo en nuestra vida. Solamente así vamos a poder ser cartas leídas, que la gente querrá sentir ese deseo de abrir esa carta y poder leerla. Eso significa el testimonio que la persona debe dar para reflejar el carácter de Cristo. Pero la Biblia también dice que hay que defender la verdad. Me llamó la atención lo que decía este maestro. Me impacta, hermanos, cuando alguien está diciendo una verdad medias. Yo inmediatamente me voy a ver los comentarios y empiezo a ver que los hermanos como que están dormidos, no captan el error, no captan dónde está el engaño. Hermanos, para Dios las dos cosas son importantes. Ni una es menos que otra, ni una vale más que otra. Las dos cosas tienen que ir a la par, vivir la verdad y defenderla. Hermanos, supongamos que yo tengo un buen testimonio en la comunidad, pero si yo a la gente nunca le hablo de Cristo, nunca le enseño la verdad que Dios quiere que conozcamos para este tiempo, estoy predicando un mensaje tuerto, un mensaje a medias, porque con mi testimonio la persona va a conocer a Cristo, sí, pero para que salga del error, tengo que enseñarle la verdad. Si yo solamente me quedo con el testimonio, pero si a la gente no le digo, hermanos, aquí está usted errado, le están enseñando mal esto. Si yo no le digo a la persona la verdad, por temor a herir sus sentimientos, estoy predicando un evangelio tuerto. Estoy predicando simplemente un evangelio moral que lo puede vivir un ateo y aún una persona que ni tan siquiera es cristiana. Yo conozco personas que no son ni tan siquiera cristianas y tienen un buen testimonio, son moralmente buenas en la sociedad, son personas dignas de seguir su ejemplo, pero que están en Babilonia. O sea, no basta con solamente tener un buen testimonio, como decía este hermano. Hay que predicar la verdad, hay que defender la verdad. Porque si no defendemos la verdad, cae un terrible juicio sobre nosotros. Isaías 56, versículos 10 y 11 dice que Dios nos cataloga como perros mudos que no queremos ladrar. ¿Con qué se ladra? Con la boca. O sea, si nosotros callamos la verdad y no la defendemos, cuando tenemos que defender la verdad, somos perros mudos. Ahora bien, esa es una gran verdad, hermanos, que la verdad no necesita defenderse. Se defiende por sí misma. La verdad tiene poder en sí misma. Cuando decimos defender la verdad, significa ponernos de parte de la verdad, protestar cuando alguien está enseñando un error y una falsa doctrina. Y con mi testimonio no lo voy a poder hacer. El testimonio que la iglesia debe dar en este mundo tiene su esfera legítima, tiene su lugar, pero defender la verdad y predicarla también tiene su lugar. Por lo tanto, hermanos, es bien importante que nosotros defendamos la verdad, vivamos la verdad y nos pongamos siempre de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Pero para defender la verdad y predicar la verdad,
tengo primero que saber qué es la verdad. Y la verdad en la Biblia es Cristo. Juan 14:6 lo dice. Su palabra, Juan 17:17. Y su ley, Salmo 119, versículo 142. Voy a leer algunas citas bíblicas para demostrar que Dios nos manda a que defendamos la verdad y que cuando alguien está distorsionándola, tenemos que protestar. Y esto es lo que a muchos no les gusta. Están predicando un evangelio tuerto, verdades a media. Dios a cada discípulo lo ha llamado para que defienda la verdad, que hable. Muchos por miedo a represalia, o por perder puestos o credibilidad, o por perder fama, lo que hacen es callar. Pero la Biblia dice, mi Biblia, no sé si su Biblia lo dice, pero mi Biblia dice que hay que defender la verdad. Los cristianos primitivos defendieron la verdad a costa de su propia vida. Los cristianos verdaderos no solamente viven la verdad, sino que también la defienden. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. Porque este hermano que estaba dando la lección de escuela sabática estaba diciendo que solamente hay que tener un buen testimonio. Hay que amar a nuestro prójimo. Hay que demostrarles el amor de Cristo. Hermano, esos son mensajes ecuménicos. Eso no lo puede predicar aún hasta un pentecostal, un evangelio y un católico. Pero las dos cosas tienen que ir a la par. Vivir la verdad, reflejar el carácter de Cristo, pero también hay que defender la verdad, aunque los cielos se desplomen. Y vamos a leer algunas citas bíblicas para demostrarlo. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. En efecto, la lección de escuela sabática incluye esta cita bíblica. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Noten lo que le dice Judas a la iglesia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, noten, es importante esto, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis, noten, esto significa pelea, batalla, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, hay que contender por la verdad. Hay que defender la verdad. Hay que cuidar a la iglesia de los falsos maestros, de los hombres impíos que quieren trastornar la fe que una vez fue dada a los santos. Y esto es evangelio. Defendamos la verdad. No hay que ser perros mudos, como dice el profeta. Defendamos la verdad. Y dice Judas, hay que contender, hay que batallar. Esto es sinónimo de pelea. Hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí habla en el contexto de los falsos maestros que quieren destruir la fe, que quieren distorsionar la sana doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, Pablo también lo dice. O sea, los apóstoles, todos eran apologetas, defendían la sana doctrina. ¿Y qué decimos del gran apóstol Pablo? Noten que el apóstol Pablo predicaba de Cristo, del Cristo crucificado, dice 1 Corintios. Pero al mismo tiempo Pablo desenmascaraba a los falsos maestros e invita a la iglesia a que lo haga. Romanos 16, versículos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Noten, hay que ser analíticos, hay que ser fijados cuando alguien está atacando la verdad o distorsionándola. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que predicar el Evangelio es predicar sana doctrina. Y que os apartéis de ellos. Noten, de los falsos maestros hay que apartarnos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, hablando de los falsos maestros, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, o sea, andan detrás de intereses personales, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque siempre hay hermanos que son ingenuos, que se dejan engañar por los falsos maestros, más que todo aquellos hermanos que no leen ni estudian sus Biblias. Pero estoy mostrándole estos ejemplos bíblicos para que notemos que el Evangelio implica no solamente vivir la verdad, sino también defenderla como los cristianos primitivos. Noten esta poderosa cita de Elena de White, que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 230, párrafo 1, dice: mi mensaje para vosotros es: no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Hermanos, lo está diciendo la inspiración. Esta mujer está escribiendo en armonía con lo que dice la Biblia. Mi mensaje para vosotros es, usted hermano que está escuchando, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Hay que hablar, hermanos. Hable cuando tenga que hablar. Lastimosamente muchos hablan cuando no les conviene. Y si hablan, hablan solamente para hablar incoherencias o disparates. Hablemos cuando corresponde, cuando alguien está pervirtiendo la verdad. Hay que protestar, y no importa quién sea. Es importante ponernos de parte de la verdad. Y esto implica también predicar el Evangelio. Noten esta cita que está en el libro Evangelismo, página 222, párrafo 2. Los que introducen la levadura de la verdad en la masa de las teorías y las doctrinas falsas deben esperar oposición. Y esto es lo que no les gusta mucho. Quieren vivir en paz, quieren vivir una vida ecuménica, porque ellos dicen, no me gustan los problemas, así que me quedo mejor neutral. Y sigo predicando mensajes ambiguos. Pero noten lo que dice esta cita. Los que introducen la levadura de la verdad en la masa de las teorías y las doctrinas falsas deben esperar oposición. Satanás disparará sus baterías contra los que defienden la verdad. Noten, defender la verdad. Hay que defender la verdad. Y los portaestandartes deben esperar encontrar muchos desprecios e injurias que son difíciles de sobrellevar. Hermanos, no vamos muy lejos. Yo, por predicar esta clase de temas, me he metido muchas veces en problemas y aún hasta he creado enemigos. Ustedes lo saben, hermano. Personas que antes eran amigos míos por predicar la verdad, se tornaron enemigos. Pero está escrito, los que defienden la verdad tienen que esperar oposición. Noten esta otra cita, Evangelismo, página 224, párrafo 2. Evangelismo, página 224, párrafo 2, hermanos. La mejor forma de destruir y desmantelar las falsas doctrinas es predicando la verdad, no atacando a quienes las enseñan. Es muy importante eso. Los mensajeros de Dios no necesitan hacer ataques personales para defender lo que creen. La verdad tiene poder en sí misma. Por lo tanto, el mejor método para destruir cualquier falsa doctrina es predicando la verdad y nada más. Esto lo dice la cita de Evangelismo, página 224, párrafo 2, dice: el método más seguro
para destruir las falsas doctrinas consiste en predicar la verdad. Pero para que prediques tú la verdad y para que yo predique la verdad, primero tenemos que conocerla y vivirla, porque solamente así la verdad va a poder tener poder para destruir cualquier error doctrinal, cualquier apostasía y cualquier falsas enseñanzas que puedan introducirse dentro del pueblo de Dios. Noten esta otra cita, Consejos para la Iglesia, página 611, párrafo 1. Deben agitarse los espíritus. Noten, hay que predicar, hermanos, enseñar la verdad. No hay que tener miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían o estarían dormidas. Noten. O sea, la controversia no es mala. Muchas veces los debates doctrinales y cuando surgen enseñanzas extrañas que atacan nuestras doctrinas, o sea, la controversia nunca va a ser mala en ese contexto, porque lo que hace es motivar a la iglesia, a los hermanos que están dormidos, para que puedan ir a estudiar e investigar para ver quién tiene la razón. Para eso sirven los debates, para estimular. Hay que agitar los espíritus, dice ella. Ahora vamos a ver algo interesante. Los cristianos primitivos, ¿cómo defendieron la verdad? La defendieron predicándola, pero hubo un momento donde el diablo, para callar a la iglesia primitiva, usó la fuerza y usó la persecución. En el domingo dice, el domingo 21 de abril dice, perseguida pero triunfante, hablando de la fe de la iglesia primitiva. Hermanos, según la profecía, la iglesia durante la Edad Media, ¿cuánto tiempo fue perseguida? Y estos cristianos que fueron perseguidos por la verdad, murieron en el periodo de la Inquisición romana, en el periodo de la mal llamada Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana. Que la Biblia dice que este periodo de hegemonía del cuerno pequeño duró 1260 años de persecución. El periodo de hegemonía del papado inició en el año 538 después de Cristo y culminó en el año 1798. 1260 años de persecución, oscurantismo, donde los dos testigos profetizaron vestidos de silicio, dice Apocalipsis 11, versículos 1 al 5. ¿Qué son los 1260 días o años, día por año, según la profecía apocalíptica? ¿Qué son los 1260 años? Es el periodo de persecución que hizo el papado con la iglesia durante la Edad Media. Entre ellos estuvieron los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros. Eran cristianos que vivían alrededor de las provincias de Francia. Durante 1260 años fue perseguida la iglesia simplemente por defender la verdad. Los cristianos durante la Media murieron bajo la Inquisición, en la hoguera, en la guillotina, que más tarde fue inventada, y muchos instrumentos de tortura bajo el periodo del cuerno pequeño, bajo el periodo de la hegemonía del cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia y el hombre de pecado y el hijo de perdición, que vimos en la semana anterior, que este poder papal es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. En la profecía daniélica y apocalíptica,
encontramos este periodo de tiempo en muchas veces repetido. ¿Por qué razón? Porque la Biblia como que sí se enfrasca en este periodo profético para demostrar cómo la iglesia sufrió por la verdad, por defender la verdad durante este periodo de 1260 años. Y según la profecía, la iglesia va a volver a ser perseguida simplemente también por la verdad. Eso lo hemos visto en otras presentaciones, cuando la herida de muerte se le sane a este sistema y vuelva a perseguir como lo hizo durante la Edad Media. Pero ¿qué son los 1260 años? Es el periodo de hegemonía del cuerno pequeño. Es donde persiguió a la iglesia durante la Edad Media. Voy a leer algunas citas en la profecía bíblica donde este periodo de tiempo se dice en muchos lugares, pero de diferente nombre, pero es el mismo periodo de hegemonía del cuerno pequeño. Daniel 7:25. Noten hablando del cuerno pequeño y lo que hizo con la iglesia durante este periodo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esto significa blasfemia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la Inquisición romana. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este sistema cambió el calendario profético de Dios y se inmiscuyó con la ley de Dios, cambiando el sábado por el domingo y aniquilando el segundo mandamiento que habla de las imágenes. Esto lo pueden corroborar en un catecismo católico. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Esto equivale a 3 años y medio en el hebreo. Y vamos a ver de qué es lo mismo que 1260 días. 3 años y medio en profecía apocalíptica, aplicándole el principio día por año, equivale a 1260 años de persecución papal. En Apocalipsis 13:5, este mismo periodo se le da otro nombre, pero es el mismo periodo. Apocalipsis 3, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, porque el cuerno pequeño y la bestia es el mismo símbolo para el papado. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es el mismo periodo de 1260 días, día por año. Usted puede hacer la ecuación aritmética. 30 por 42 le da 1260 días, pero en profecía, día por año. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, estos mártires que murieron bajo el periodo de la Inquisición, simplemente por defender la verdad. La historia lo dice, que estos cristianos, llamados los valdenses y los albigenses, eran grandes observadores del sábado y practicaban la reforma pro salud. Hay datos históricos que lo demuestran, que estos cristianos que fueron perseguidos por la Inquisición romana eran fieles observadores del sábado. Se han encontrado restos e información. Inclusive hay una Biblia en X museo donde se le conoce la Biblia de los valdenses. Y aquí dice que este poder hizo guerra contra los santos y los vencía. En Apocalipsis 12, versículo 6, se habla cómo la mujer huyó al desierto. Este es un símbolo cómo la iglesia fue perseguida por el sistema papal durante la Edad Media. Apocalipsis 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Noten que es el mismo periodo, pero con diferentes nombres, pero es el mismo periodo de hegemonía papal, donde la iglesia fue perseguida por el catolicismo romano en la mal llamada Santa Inquisición. En Apocalipsis 12, versículo 14, se repite otra vez, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo,
lo mismo que encontramos en Daniel 7:25, pero es el mismo periodo de 1260 años de hegemonía papal, donde el papado persiguió a la iglesia por defender la verdad. Conflicto de los siglos, página 52, lo corrobora. En el párrafo 1, Conflicto de los siglos, página 52, párrafo 1 dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, porque Roma le cedió el poder al papado. El dragón aquí es un símbolo de Roma imperial. Y se cita Apocalipsis 3:2. Entonces dice, empezaron a correr los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5-7. Noten cómo dice esta otra cita del Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4, hablando de la hegemonía de este sistema que la Biblia le llama el cuerno pequeño y la bestia. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces el Papa, o sea, en el año de 1798, entonces el Papa fue prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal o una herida mortal y quedó cumplida la profecía: si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. O sea, porque fue en el año de 1798 que la Revolución Francesa mató al Papa Pío VI y un año después murió en Francia, pero la profecía quedó cumplida. La bestia se le suministró una herida de muerte en una de sus cabezas, y eso fue al final de los 1260 días o 42 meses, que es lo mismo. Es bien importante que comprendamos ese periodo profético que la Biblia lo recalca mucho, tanto en Daniel como en Apocalipsis, cómo la iglesia fue perseguida por defender la verdad, hermano. Y se quiere agallas. Hoy en día muchos no quieren meterse en problemas, por eso es que predican más evangelio de prosperidad, mensajes de motivación, mensajes de superación, mensajes halagüeños. No quieren meterse en temas sólidos, en temas que desenmascaran el error. No quieren meterse en temas controversiales y en temas doctrinales, porque les son cobardes y le temen a la persecución. Noten que no estoy diciendo que hay que predicar la verdad para que seamos perseguidos o para provocar la persecución. No, lo que estoy diciendo es que simplemente por predicar la verdad, eso siempre ha traído persecución. Lo vimos con los discípulos y lo vimos con la iglesia durante la Edad Media y se volverá a repetir al final de la historia. Eso está escrito, querramos o no querramos, se va a cumplir eso al pie de la letra, como dice la profecía daniélica y apocalíptica. Ahora, el lunes 22 de abril dice, la luz vence en las tinieblas. Se cita Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Noten, hermanos, que hay que defender la verdad. La verdad tiene poder. No tengan miedo, hermanos. Defendamos la verdad. No importa lo que suceda. Es mejor estar bien con Dios y no con los hombres. Es lamentable ver que muchos prefieren vender su primogenitura por un plato de lentejas y rechazar la verdad y vender la verdad. Pero la Biblia dice que hay que defender la verdad, y aquí lo dice Judas.
Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Leímos al principio esta cita y la volvemos a repetir, porque es importante que comprendamos, hermanos, que evangelio también es defender la verdad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí los santos son fieles a los mandamientos, son hijos de Dios fieles. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, noten que habla aquí de infiltrado. Los infiltrados de Satanás son los que se meten a la iglesia para corromper a la iglesia con errores, con apostasía y libertinaje. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo dice la lección de escuela sabática de lunes, da un comentario de Elena de White, y que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 66. Dice así: esta amonestación tuvo aún más significado. ¿Cuál amonestación? La de Judas. Para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaron la iglesia y las tradiciones humanas pusieron en juego la palabra de Dios durante muchos siglos, hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de la Escritura. Noten, la defendieron. ¿Cuántos las quieren defender hoy? Nadie las quiere defender. Son pocos los atalayas que están defendiendo la verdad. Son pocos. Y noten como dice, hijos de Dios que defendieron la verdad por muchos siglos, las verdades de la Escritura. Creían que Cristo era su único mediador, no María, no el Papa, no los sacerdotes católicos. Creían de que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. Por eso fueron perseguidos los valdenses y miles de cristianos durante la media bajo el poder opresor del papado. Y se cita la cita del conflicto de los siglos. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaban su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como la única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. ¡Wow! O sea que los cristianos durante la media hubo un remanente que guardó los mandamientos y exaltó la palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas, y esos eran los valdenses. Saben, hermanos, que predicar la verdad trae persecución. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermano? Defender la verdad. Y muchas veces eso implica defender la verdad aún con nuestra propia vida. Vendrá el día, hermano, donde Satanás, al no poder callar a la iglesia, al no poder callar el mensaje, el diablo va a hacer uso otra vez de la persecución y la fuerza. Ese es un método que el diablo siempre lo ha aplicado. Cuando no puede callarte, el diablo quiere matarte. Son dos métodos eficaces que lo aplicó con la iglesia primitiva, lo aplicó con Cristo y lo aplicó con los cristianos durante la media. El martes 22 de abril dice: valor para permanecer firme. Valor. Ahora, ¿de dónde vamos a conseguir valor? Si yo por naturaleza soy débil. La única fuente para conseguir valor es Cristo, a través de su Espíritu Santo. Por eso es que Cristo le dijo a la iglesia, a los apóstoles: quédense aquí en este aposento hasta que venga el Consolador y les dará poder, el dinamos, y recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Por eso, hermanos, sin Cristo, en este conflicto entre el bien y el mal, es imposible que nosotros podamos tener valor y estar firmes en la crisis final. Es interesante que este día
el martes 22 de abril, presenta la importancia de mantenerse firme en medio de la crisis y cita Hechos 5:29. En esta lección se cita, hay muchas citas allí, pero yo solamente voy a usar Hechos 5:29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el contexto de estas palabras que dijo Pedro y los apóstoles? Si nosotros leemos el capítulo 5, vamos a ver de que los fariseos y los maestros de la ley querían prohibir a los apóstoles que dejaran de predicar. Y Pedro y los apóstoles dijeron: negativo, nosotros aquí no podemos obedecerte, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y saben, hermanos, que por eso los discípulos fueron perseguidos y fueron echados en la cárcel por muchos maestros, sacerdotes, rabinos en los días de los apóstoles. Hermanos, aquí Pedro no está diciendo que no hay que obedecer a los hombres. Hemos explicado en otros temas que hay que obedecer a las autoridades. Los hombres en esta tierra tienen poder delegado. Dios a los hombres les ha dado poder, pero ese poder tiene un límite. Aquí el poder, estos sacerdotes lo estaban usando mal, estaban prohibiendo predicar. Y Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante. Dice acá que una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Hermanos, cualquier ley, por muy buena que sea, pero si se mete o se inmiscuye con la ley de Dios, no podemos obedecerle a nadie, no importa quién sea. Y los cristianos durante la Edad Media, en este caso los valdenses, prefirieron obedecerle a Cristo y su palabra y no al papado. Noten cómo dice esta cita: Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2, hablando de hasta dónde llega la autoridad de los seres humanos. Dice así: el pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará a que se debe de obedecerle como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Noten que el poder civil tiene poder, pero en su esfera legítima. Pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y de los potentados terrenales, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Podemos obedecer a los hombres? Sí, mientras gobiernen en su esfera legítima. Mientras que estos sacerdotes apóstatas le andaban prohibiendo predicar el evangelio a los apóstoles. Y en ese contexto dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esa razón muchos hijos de Dios tuvieron que ser perseguidos y muertos por defender la palabra de nuestro Dios. En el día miércoles 24 de abril se habla del lucero de la Reforma. El lucero de la Reforma fue el nombre que se le dio a John Wycliffe en el siglo XIV y siglo XV, antes de que se levantaran los otros reformadores como Martín Lutero. Antes de ellos se había levantado John Wycliffe. ¿Quién era John Wycliffe y por qué se le llamó el lucero de la Reforma? No fue Lutero. Lutero se levantó después. Parece que a John Wycliffe se le llama el lucero porque fueron los primeros destellos que Dios levantó para empezar a contradecir la falsa doctrina del papado. Dice aquí la biografía de John Wycliffe:
fue un hombre erudito formado en los campos de la filosofía escolástica, los cánones de la iglesia y el derecho civil. O sea, era una persona estudiada. Su preparación le hizo destacar en el campo de la libertad civil y religiosa y empezó a estudiar la Biblia. Y cuando empezó a estudiar la Biblia fue uno de los primeros que se opuso a la iglesia medieval, al papado. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 76, párrafo 2, hablando de John Wycliffe. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, John Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dada lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, la iglesia y las naciones. Parece que a John Wycliffe se le llama el lucero de la Reforma porque fueron los primeros destellos para desenmascarar la tiranía de Roma. En el Conflicto de los Siglos, página 77, párrafo 2 dice: veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas, acusaba desembosadamente el clero de haber desterrado las escrituras. Exigía, noten lo que exigía John Wycliffe, y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo, o sea, que se le diera, y que se estableciera de nuevo la autoridad dentro de la iglesia. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, hablando de John Wycliffe, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Noten lo que les dije al principio: Wycliffe vivía las verdades que predicaba, pero también defendía la verdad, no como hoy, como los pseudo maestros que dicen de que defienden la verdad y simplemente están predicando unas verdades a medias que están confundiendo al pueblo de Dios. Terrible, hermano. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos dentro del pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia romana, y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Se enojaron. Hay que ser como John Wycliffe. Vivía la verdad y la predicaba. El jueves 25 de abril dice: animados por la esperanza. ¿Por qué estos grandes hombres de Dios pudieron estar firmes en la persecución? ¿Por qué nunca se retractaron? La respuesta es sencilla: porque estos hombres vivían con una esperanza de que un día iban a recibir la recompensa en Cristo Jesús. Lo que mantenía firmes a estos hijos de Dios cuando eran perseguidos es porque vivían en una esperanza. ¿Cuál esperanza? La manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El comentario de la lección de escuela sabática en el jueves dice: ¿qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a Juan Hus, que fue muerto en una hoguera, a Jerónimo, a Tíndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? ¿Por qué ellos estuvieron firmes y nunca se retractaron? La fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo. Porque yo vivo y ustedes también vivirán, dice Juan 14 y 19. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar en los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad
era un poderoso testimonio para el mundo. Ahora, para concluir, esta cita que voy a leer no la dice la lección de escuela sabática, pero quise leerla al final. ¿Por qué hoy en día no ha venido la persecución sobre la iglesia? La Biblia dice que va a haber una persecución otra vez. Lo dice Daniel, Mateo 24, Apocalipsis 13, lo dicen los evangelios, San Juan 16:1. Está revelado que va a haber una persecución para la iglesia otra vez cuando al papado se le sane la herida de muerte. La pregunta del millón es, ¿por qué la iglesia actualmente no está siendo perseguida? Esta cita lo dice por qué. Y dice, porque la iglesia se ha mundanalizado y no despierta oposición. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2, dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de la iglesia en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente a Cristo padecerán persecución. Se cita 2 Timoteo 3:12. Y ahora viene una pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué como iglesia no estamos siendo perseguidos? Ahora ella da la respuesta. El único motivo, ella dice único significa que ya no hay otro. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, o sea que el pueblo de Dios se ha mundanalizado, por eso es que a la gente le gusta introducirse a la iglesia por masa, porque les encanta, porque hemos hecho del evangelio algo liviano. Y noten cómo dice, esto se debe a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio nos haga reflexionar. Espero que este repaso de la lección nos haga reflexionar y que podamos vivir el evangelio para que podamos ser verdaderamente cristianos. Hermanos, hoy en día, yo siempre lo he dicho, hoy en día es fácil ser cristiano. Todo el mundo dice yo soy cristiano, pero viene un tiempo, hermanos, donde vamos a ser probados cada uno individualmente y se verá quién es cristiano verdaderamente. Y es cuando venga la crisis. Cuando viene la crisis y la persecución, se ve quién es el verdadero Hijo de Dios y quién es el oro puro. Hermanos, espero que este repaso de la lección nos sirva para que podamos hacer un análisis personal y un examen de conciencia para que podamos decir en qué estamos fallando y poder buscar a Dios de todo corazón. Ya es hora de que seamos verdaderos cristianos y que miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a darle gracias a Dios por este repaso de la lección y vamos a ver de rodillas porque solamente Dios se merece la honra y la gloria. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y gracias por este repaso de la lección. Bendícelo, Señor. Que este mensaje, Señor, no pueda quedar en saco roto, sino que pueda hacer efecto en nuestras vidas y podamos reflejar tu carácter. Y no solamente eso, sino también podamos defender la verdad, así como lo hicieron los apóstoles y los valdenses. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por este repaso. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.